Ketch, bendecido momento presente, Kines Planetario. Bienvenido a este nuevo episodio de la lectura e interpretación de las ondas encantadas. Yo soy Cósmico Guerrero 156 y en este video estaremos revisando la onda encantada del humano, que es la octava onda encantada al interior de la progresión de la onda encantada dentro del Solkin y la cuarta onda encantada al interior del Castillo Blanco del Cruzar. Bueno, primero que todo me gustaría agradecer a todas las personas que siguen este tipo de video. En este video en particular voy a partir un nuevo formato que va a ser un poco más cortado que el otro, pero va a tener la finalidad de tener más información y de poder hacer más videos cortos para que así el algoritmo nos pueda llevar hacia mayor alcance. Así que les pido paciencia a todos los que siguen este tipo de video porque la verdad va a ser un poquito más largo, pero quizás va a tener mucha más información o la información va a estar mucho más completa. Además, me gustaría comentar que tomé la decisión de hacer un taller. Voy a hacer un taller sobre el oráculo de la quinta fuerza que va a ser dictado el día domingo 11 de febrero en el KIN 114 Mago Planetario Blanco, que es el KIN de John Lennon, y que va a incluir para las personas que partan o que no conozcan nada, va a tener una parte sobre los sellos solares y los tonos galácticos, y después vamos a indagar profundamente en todo lo que es el oráculo de la quinta fuerza, cómo se calcula, cómo se interpreta, vamos a poder ver diferentes visiones de cómo hacer este tema, y va a ser un poco más profundo, o mucho más profundo, la verdad, de lo que vemos en este tipo de lectura. Así que los invito, va a estar toda la información en la descripción de este video y en las otras redes sociales voy a estar publicando los valores y los cupos disponibles. Así que los invito a participar si es que les interesa. Vamos a estar haciendo este taller y nos vemos, ¿cierto? Vamos a partir entonces con esta lectura de la onda encantada del humano, que como decía es la octava onda encantada, la cuarta dentro del Castillo Blanco del Cruzar, que en el fondo viene a madurar este proceso de refinación que estamos viviendo con el Castillo Blanco. Recordemos que durante el Castillo Rojo iniciamos un proyecto, ¿cierto? Durante las primeras cuatro ondas encantadas. En este Castillo Blanco estamos refinando ese proyecto y ahora lo estamos madurando a través del humano, ¿cierto? De la libre voluntad, de la sabiduría y de la influencia, que son la acción, el poder y la esencia de este sello solar, en preparación para lo que se viene en el Castillo Azul, que es de la transformación, el Castillo Azul del quemar, en donde vamos a ver tridimensionalizado o vamos a tridimensionalizar de alguna manera los proyectos y los procesos que estamos viviendo. Así que, ¿les parece que comencemos? Ok, vamos entonces. Comenzamos con el KIN 92, que es el humano magnético amarillo, que aparece en el pórtico magnético para identificar cuál es el propósito, ¿cierto? Nos hace la pregunta de cuál es nuestro propósito y la respuesta viene dada siempre, el tono magnético nos pregunta cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra meta, qué es lo que vamos a expandir, ¿cierto? Y en este proceso lo que nos dice el humano magnético nos dice que tenemos que expandir la acción de influenciar, ¿cierto? La esencia de la sabiduría y el poder de la libre voluntad. Es decir, vamos a estar con la sabiduría significa la encarnación de la inteligencia, ¿cierto? De la información y cómo nosotros podemos expresarla de alguna manera. Por lo tanto, el humano nos viene a decir, mira, todo lo que hemos aprendido tenemos que de alguna manera expandirlo libremente hacia nuevos procesos, hacia nuevos proyectos. Tenemos que reunir todos los recursos que nosotros hemos estado trabajando para poder madurarlos libremente con ninguna influencia externa, sino que con la influencia misma de nosotros, para poder así llegar al piso cósmico, que es la semilla cósmica en este proceso, que en el fondo nos va a dar el código de trascendencia de nuestro proyecto. Es decir, ya vamos a haber tomado, vamos a haber refinado y vamos a terminar teniendo muy claro qué es lo que tenemos que hacer o hacia qué es lo que tenemos que convertirnos. Porque en el fondo la semilla cósmica nos va a dar el programa cósmico, el programa galáctico, para de alguna manera poder desarrollarlo en el castillo azul. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el KIN 92? Nos dice, yo unifico con el fin de influenciar, atrayendo la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad, con el tono magnético del propósito y me guía mi propio poder duplicado. Como todo tono magnético está guiado por su propio poder duplicado, que en el fondo es el mismo poder de la libre voluntad.
Entonces, el humano magnético va a estar presente en estos próximos 13 días en este proceso al que llamamos onda encantada, que ya sabemos que es la unidad de medida fractal, que está representada aquí en este símbolo, y que nos va a conectar principalmente con la cuarta dimensión del tiempo. La cuarta dimensión del tiempo tenemos el tono magnético, ¿cierto? El tono entonado, el tono solar y el tono cósmico, todos de color amarillo, y nos va a dar esta conexión, que en el fondo es la conexión que sostiene la expansión de esta onda encantada. Entonces, nos va a dar el propósito el humano, va a tomar el control el guerrero con su poder de la inteligencia, va a pulsar la acción, el poder de la iluminación de lo que es el sello del sol, y finalmente va a trascender en este proceso, esta expansión que hablamos anteriormente, con el poder del florecimiento, con el código que vamos a tridimensionalizar en el próximo castillo azul de la transformación o del quemar. Entonces, el humano magnético tiene en su oráculo la quinta fuerza como guía a su propio poder duplicado, es decir, el guía actúa como la brújula. Vamos a tener que hacer este proceso de manera libre, no vamos a tener que dejarnos influenciar por fuentes externas, tenemos que nosotros influenciarnos a nosotros mismos y influenciar a nuestro entorno. Las personas que están dentro del proceso evolutivo de lo que llamamos el Solkin, en el fondo son más conscientes que las personas que siguen otro tipo de calendarios, como el calendario gregoriano. Por lo tanto, tenemos que aprender de nuestra experiencia y cómo nosotros podemos influenciar al resto con la sabiduría que hemos adquirido en el proceso, ¿cierto? Para eso vamos a contar con el apoyo del poder de la realización de la mano, es decir, nos invita a hacer. La mano es la realización, la sanación, la curación, ¿cierto? El conocimiento para poder hacer lo que tenemos que hacer libremente, hacer este proceso de evolución y hacer este proyecto que estamos transitando. Vamos a estar desafiados por el poder del espíritu, que es el poder del viento, para poder comunicar libremente, con influencia, toda esta sabiduría que hemos adquirido en este proceso y que vamos a estar, como decía anteriormente, puliendo o terminando de pulir a través de la maduración en este proceso expansivo de la onda encantada del humano. Como poder oculto está el poder del agua universal. Sabemos que el ser humano tiene un alto porcentaje, creo que un 80% de agua dentro del cuerpo. En el fondo el ser humano es principalmente agua. Por lo tanto, somos principalmente seres emocionales. El agua representa la emoción. Por lo tanto, vamos a tener ese poder oculto, vamos a tener que buscar esta emocionalidad para así poder expandirnos libremente. Cuando nosotros hacemos un proyecto, en el fondo, ese proyecto lo que tiene que hacer es emocionarnos. Si nosotros no nos emocionamos, no es el camino correcto. Tenemos que de alguna manera lograr que todo lo que hacemos genere este tipo de compromiso, de flujo, de purificación interna, para que así nos podamos emocionar y que este proceso expansivo, que en el fondo vamos a estar expandiendo la libre voluntad, de verdad hagamos lo que queremos hacer y no lo que nos digan o lo que nos impone el sistema o nuestros padres o cualquier persona externa, que es lo que tenemos que convertirnos, ¿cierto? Lo mismo aplica para nuestro proyecto. De repente nosotros tenemos un proyecto que queremos hacer, pero nos vemos influenciados por el resto a hacer otras cosas. Acá es un tema de verdad, es un tema de conocimiento, es un tema de sabiduría, es un tema de autorregulación, autocomprensión y autorreflexión sobre lo que nosotros estamos haciendo. Sigamos con el siguiente piso, ¿les parece? Bueno, en el segundo piso o en la cámara lunar que se llama de la onda encantada del humano, que como decíamos estamos expandiendo la libre voluntad, la sabiduría y la influencia, aparece el KIN 93, ¿cierto? Que se llama Caminante del Cielo Lunar Rojo, que es un portal de activación galáctica y nos invita a identificar cuál es el desafío, ¿cierto? Cuáles son los obstáculos a los cuales nosotros nos vamos a tener que enfrentar o los retos a los que vamos a tener que enfrentar para poder desarrollar este propósito de la libre voluntad, de la expansión de la libre voluntad. ¿Qué es lo que nos dice el KIN 93? Nos dice, yo polarizo con el fin de explorar, estabilizando la vigilancia, sello la salida del espacio, con el tono lunar del desafío, me guía el poder de la fuerza vital, que es el poder de la serpiente, ¿cierto? Y soy un portal de activación galáctica entre mí, recordándonos que estamos dentro de uno de estos 52 portales de activación galáctica. Como decíamos, el tono lunar en Tono Onda Encantada identifica el desafío. Nos dice cuáles son los obstáculos. Vamos a tener que hacer algo para poder expandir este propósito de la libre voluntad. Y el Caminante del Cielo nos invita a activar la acción de explorar, es decir, a tener que salir a explorar cosas nuevas, ¿cierto?
vamos a tener que estar atentos con la vigilancia, es decir, vamos a tener que estar atentos a lo que está sucediendo con este proceso expansivo. ¿Para qué? Para poder activar, valga la redundancia, el poder del espacio, ¿cierto? Vamos a tener que tener el espacio necesario para poder activar esta libre voluntad, este propósito, y de esta manera poder expandirlo hacia el poder del florecimiento de la semilla. Que en el fondo aquí, en lo que nos dice la cámara lunar, nos dice que va a estar conectado con la cámara rítmica, que en el fondo la igualdad la va a entregar el poder de la navegación, y luego con el tono planetario de la manifestación, lo vamos a manifestar como un nuevo proyecto, como un nacimiento, la nutrición que representa este sello del dragón. Entonces, estamos planteando un propósito, un propósito para expandir, ¿cierto? Expandir esta libre voluntad para poder hacer lo que de verdad queremos hacer, pero para eso tenemos que explorar el espacio. Y el espacio, eso significa tanto externo como interno. Internamente significa buscar en nuestro interior lo que de verdad queremos hacer. Ese va a ser nuestro desafío. Y hacia afuera, cuando estamos haciendo un proyecto, ese proyecto queremos lanzarlo al mundo. Entonces tenemos que también, de alguna manera, saber qué es lo que el mundo está esperando de nuestro proyecto, para que así podamos tener claro cuáles son los retos y cuáles son los obstáculos a los cuales nos vamos a enfrentar en este proceso de expansión del humano amarillo, ¿cierto? De la onda encantada del humano. Entonces, en el oráculo de la quinta fuerza, el caminante lunar está guiado por la serpiente lunar con su poder de la fuerza vital, es decir, en este proceso de expansión, ¿cierto? En este proceso de encontrar el desafío, vamos a tener que tener mucha energía, mucha fuerza. La serpiente representa la fuerza vital, a la sangre, al cerebro reptiliano, al cambio de piel. Por lo tanto, estamos en un proceso de transformación y en este proceso de exploración interno vamos a tener que salir o surgir cambiados, ¿cierto? De alguna manera, o transformados, que es lo que nos va a decir la serpiente. Ese es el camino. Para lograrlo, vamos a tener el apoyo del poder de la muerte, es decir, dejar, soltar, dejar lo que estábamos anteriormente para poder transformarnos en un nuevo ser. Y el enlazador de mundo nos va a dar esa oportunidad para poder igualar y poder trascender esta muerte, ¿cierto? Este miedo a la muerte, que en el fondo es lo que nos mantiene encerrados, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos encerrados en pandemia por el miedo a la muerte, ¿cierto? En cuanto al desafío, va a estar representado por el poder de la abundancia. Es decir, este proceso de expansión, este reto al que tenemos que enfrentar, vamos a tener que tener recursos. Los recursos son la abundancia, tanto material como espiritual. Espiritual en la calma para poder hacer lo que tenemos que hacer y en los recursos para poder movernos. El mundo hoy día se mueve a través de los recursos materiales, por lo tanto vamos a tener que contar con lo necesario para poder generar este proyecto, para poder generar este cambio y de esta manera poder cumplir este reto expansivo. De verdad somos libres en el mundo material cuando contamos con los recursos. Si no tenemos recursos en el mundo material, nos vemos no abundantes, nos vemos, ¿cómo se llama?, en pobreza. Por lo tanto, el desafío va a ser que cuando estemos expandiendo, estemos conscientes de que tenemos que contar con los recursos necesarios para hacer lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlo. El poder oculto del caminante del cielo es el poder de la elegancia, que es el de la estrella. Porque en el fondo, en este proceso expansivo de autoconocimiento y de expansión, tenemos que buscar al artista interior. Tenemos que saber qué es lo que nos hace diferente, qué es lo que en general nos hace distintos. Ese poder de la estrella, de la elegancia, nos permite que podamos expandirnos de una manera pura, de una manera consciente, en donde todo proceso que nosotros vivimos está relacionado con algún tipo de proceso artístico. Entonces, estamos ya en el desafío, cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos. Este obstáculo es expandirse y para expandirse vamos a tener que estar con la guía, que es vamos a tener la energía necesaria, sin miedo a la muerte, con el fin de reunir nuestros recursos para poder buscar ese artista interior y en este proceso de maduración, de refinación del castillo blanco, poder llegar de esta manera al código, ¿cierto? A la semilla, que es lo que estamos buscando con este proceso expansivo de la onda encantada del humano. Vamos hacia el siguiente piso. En la cámara eléctrica aparece el KIN 94, ¿cierto? Que se llama Mago Eléctrico Blanco, que viene a identificar el servicio, ¿cierto? ¿Cómo podemos alcanzar nuestra meta? Nos pregunta. ¿Cómo podemos mejorar el servicio
para poder lograr este propósito de la expansión, ¿cierto? Este propósito de la expansión de la libre voluntad, de poder hacer lo que de verdad queremos hacer. Entonces el Kingdom 24 nos responde, nos dice, leamos lo primero, la verdad. Yo activo con el fin de encantar, vinculando la receptividad, sello la salida de la atemporalidad con el tono eléctrico del servicio y me guía el poder del sinfín, que es el poder del espejo, ¿cierto? Entonces, estamos buscando cómo alcanzar la meta, cuál es el servicio que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, el KIN 94 nos dice que para poder alcanzar ese servicio, tenemos que activar la acción de encantar, la esencia de la receptividad y el poder de la atemporalidad. Todo lo que nosotros queramos hacer en este proceso expansivo, ¿cierto? De la onda encantada del humano, va a tener que tener un halo de atemporalidad. Es decir, vamos a tener que estar conscientes de que todo lo que nosotros podemos hacer y todo lo que nosotros queremos hacer se encuentra disponible en el momento presente. El mago nos viene a encantar. Tenemos que encantar con nuestros procesos, tenemos que encantar con nuestros proyectos, para que de esta manera podamos expandirnos libremente. Es decir, lo que nos dice cómo podemos alcanzar la meta, cómo podemos alcanzar el propósito de la libre voluntad, es aprendiendo a estar en el momento presente, en el presente, ¿cierto? Para que así podamos nutrir este propósito expansivo y también poder expandirnos hacia nuevas realidades, hacia nuevas dimensiones. En la cosmología pulsar de la onda encantada, el mago eléctrico se conecta con el tono resonante en donde está ¿cómo se llama? El espejo que es el guía en este proceso, y en el tono espectral se conecta con el viento, ¿cierto? Con el poder del espíritu. Entonces, ¿cómo tomamos sintonía con este servicio? A través del poder del sinfín, ¿cierto? Y cómo nos liberamos de este servicio a través de la comunicación, de comunicar lo que estamos haciendo. En el oráculo de la quinta fuerza, como decíamos, está guiado este mago eléctrico por el poder del sinfín, que es el poder del espejo, que nos va a estar siempre reflejando, nos va a estar entregando aquello que necesitamos. Cada vez que nosotros no sepamos cómo posicionarnos en el momento presente, va a estar el espejo disponible para mostrarnos el camino hacia el sinfín, hacia la realidad, hacia la totalidad, por así decirlo, en el sentido de que siempre el espejo nos va a mostrar la realidad cruda, tal cual como es. Para lograrlo vamos a tener el apoyo del poder de la fuerza vital de la serpiente, que nos va a entregar la energía. Posicionarse en el momento presente requiere mente y cuerpo en el momento presente. Para eso necesitamos energía. Necesitamos toda esta fuerza de la serpiente para tener esta mente reptiliana, ¿cierto? De estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente. Vamos a estar desafiados por el poder del florecimiento, que es la trascendencia de esta onda encantada, que en el fondo nos invita a que todo proceso evolutivo, ¿cierto? La semilla representa los procesos evolutivos, están siempre en el momento presente. Nunca brota, nunca crece y nunca florece y madura en el momento inexacto. Lo hace siempre en el momento presente. Por lo tanto, la semilla nos va a recordar que todo proceso evolutivo está en el momento presente, y en este proceso evolutivo de la libre voluntad tenemos que estar presentes para poder saber cómo alcanzar ese propósito. El poder oculto de la mano es el poder de la realización, perdón, el producto del mago es el poder de la realización, que es el poder de la mano, que en el fondo nos dice que cuando nosotros queremos posicionarnos en el momento presente, tenemos que estar dispuestos a utilizar nuestras manos. Siempre que nosotros ocupamos nuestras manos en un proceso o en algún proyecto, estamos conectados con el momento presente. Y de esta manera vamos a lograr determinar de qué forma este servicio podemos hacerlo, ¿cierto? Recordemos, nos dio el propósito el humano, el desafío lo dio el caminante del cielo, ¿cierto? Cómo podemos expandir este proceso, y ahora el mago nos dice el servicio en el momento presente. Expandir la libre voluntad se relaciona con el servicio de estar conectados con el momento presente. Así que, ¿les parece que vayamos al próximo piso? Bueno, en la cámara autoexistente aparece el KIN 95, que se llama Águila Autoexistente Azul, que es el cuarto piso dentro de la onda encantada del humano que estamos revisando, que tiene como propósito expandir la libre voluntad, ¿cierto? Y el KIN 95 nos dice: yo defino con el fin de crear,
midiendo la mente, sello la salida de la visión con el tono autoexistente de la forma y me guía el poder de la magia, que es el poder del mono, ¿cierto? Entonces, estamos ya en el piso autoexistente de esta onda encantada del humano y el tono autoexistente nos invita a identificar la forma de este servicio, ¿cierto? ¿Qué forma va a tomar el servicio que estuvimos viendo del momento presente anteriormente? Y nos pregunta también cuál es la forma de nuestra acción, cómo nosotros vamos a empezar a accionar este proceso expansivo de la onda encantada del humano. Y la respuesta la da el sello solar del águila. Nos dice, a través de la acción tenemos que accionar la creación, tenemos que activar nuestra mente y tenemos que activar la visión. Es decir, tenemos que saber que todo proceso que estamos haciendo es un proceso creativo. Y para crear necesitamos utilizar nuestra mente. Y para eso tenemos que tener visión sobre hacia dónde vamos, la altura de miras que siempre hablo sobre el águila. El ver más allá, el ver desde arriba hacia abajo, hacia dónde nosotros queremos posicionar nuestros procesos. En cuanto a los proyectos, por ejemplo, estamos terminando en este proceso de maduración de la onda encantada del humano a través de la liberación de la libre voluntad, ¿cierto? De la sabiduría y de la influencia. Pero tenemos que estar claros qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener claros hacia dónde queremos ir. Tenemos que tener claro todos los procesos por los cuales estamos involucrados. Eso es lo que representa el águila, la altura de mira. Por lo tanto, al estar conectado con esta altura de miras, con esta visión, vamos a entender que el proyecto que estamos realizando o el proceso que estamos viviendo, vamos a tener que elevarnos y poder tener altura de miras para así poder darle forma al proceso expansivo. Y esta forma, que después, como sabemos, trasciende con la semilla cósmica, nos va a entregar el código final. Siempre hay que entender que en esta cosmología pulsar de la onda encantada, los 4 primeros pisos, ¿cierto? El magnético, el lunar, el eléctrico y el autoexistente, van a establecer la base, la base dimensional. Después vamos a estar conectándonos con ella. Aquí, por ejemplo, en la cosmología pulsar de la onda encantada, estamos en la onda encantada del humano en el 4.º piso, y el 4.º piso se conecta con el 8.º, en donde aparece la tormenta galáctica, y se conecta con el piso cristal, que se conecta con la noche cristal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos accionar esta forma con integridad, ¿cierto? Haciendo cambios con energía para poder ayudar a los demás a generar la abundancia, ayudarnos a nosotros a generar abundancia y ayudar a todos los demás a generar abundancia para así tener el código final con el cual vamos a trabajar el proceso de tridimensionalización en el castillo azul. En el oráculo de la quinta fuerza, el águila autoexistente está guiada por el mono autoexistente, que es el poder de la magia, porque en el fondo nos invita a jugar, recordar que todo esto es un juego. Estamos siendo como súper visionarios con el águila, sabemos hacia dónde tenemos que ir, pero no tenemos que tomarlo tan en serio. Tenemos que jugar con ello. Porque en el fondo, si no lo pasamos bien y si no nos entretiene a nosotros, va a ser muy difícil que entretenga a los demás. Por lo tanto, siempre recordar que cuando estemos visionando, recordamos que tenemos que trascender un poco lo que nosotros queremos y en el fondo entender qué es lo que los demás quieren, para de esta manera libremente poder decidir qué es lo que tenemos que hacer. Recordando que estamos en el Castillo Blanco en el proceso de refinación, estamos en un proceso de cambio, ¿cierto? De cambio de las cosas. Por lo tanto, en esta onda encantada de la maduración, lo que nos viene a cerrar este proceso. Por lo tanto, tener claridad sobre lo que tenemos que hacer es súper importante y para eso recordar a nuestro niño interior, recordar que el juego es fundamental para generar la magia que se requiere para que todo evolucione. El águila está apoyado por el poder del florecimiento de la semilla. Lo hablamos, ¿cierto? En la trascendencia de esta onda encantada. El poder del florecimiento, en el fondo, le va a dar al águila esa visión de hacia dónde queremos sembrar. La semilla es el florecimiento, por lo tanto, es donde tenemos que sembrar la semilla para que crezca. En el fondo nos está dando un poco un atisbo de lo que tenemos que hacer. Es donde tenemos que sembrar ese código para que la tridimensionalización sea correcta. Va a estar desafiado por el poder de la fuerza vital, ¿cierto? De la serpiente, porque en el fondo la serpiente le enseña o le muestra al águila que tiene alas, ¿cierto? Que vuela, que tiene altura de miras, que también se puede vivir con el cuerpo sin extremidades y con el cuerpo en la tierra. Por lo tanto, nos baja a tierra, nos dice, ya, ok, vuela y ve lo que tenemos que hacer, pero después, ¿cómo podemos bajarlo a tierra? Y para eso la serpiente nos ayuda
a determinar cuánta energía vamos a necesitar para poder hacer lo que tenemos que hacer. El poder oculto del águila es el poder de la muerte, ¿cierto? Del enlazador de mundos. Porque en el fondo lo que el águila busca son oportunidades, oportunidades para trascender a la muerte. Las águilas son en general animales muy protectores, muy familiares, por así decirlo. Entonces siempre tienen este miedo de que vayan a perder a sus seres queridos, ¿cierto? O vayan a perder a su familia. Por lo tanto, siempre va a estar en cuidado de este poder de la muerte. Pero esa muerte es lo que en el fondo lo impulsa a volar, lo impulsa a salir a conocer cosas nuevas y le impulsa a ser creativo, porque en el fondo tiene que alimentarse y tiene que siempre adaptarse a las situaciones. Entonces, en este proceso del tono autoexistente, ¿cierto? Que va a identificar la forma, el águila nos va a dar esta visión para poder determinar específicamente la forma que vamos a tener que utilizar para poder expandir este proceso de la onda encantada del humano. Vamos al siguiente piso. Bueno, llegamos al quinto piso de esta onda encantada del humano, en donde estamos expandiendo la libre voluntad, ¿cierto? Y llegamos al KIN 96, ¿cierto? Que se llama Guerrero entonado a amarillo, que nos dice, y yo me empodero con el fin de cuestionar, comandando la intrepidez, sello la salida de la inteligencia, con el tono entonado de la radiancia, me guía el poder del florecimiento. Soy un portal de activación galáctica, entra en mí. Entonces llegamos al tono entonado, a la torre entonada, que también es un portal de activación galáctica en esta oportunidad y que está representado por el guerrero entonado amarillo. Entonces, la torre entonada nos invita a reunir los recursos. Es decir, ya pasamos por las cuatro primeras etapas dentro de esta onda encantada y ahora tenemos que tomar el control, ¿cierto? ¿Cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Cómo podemos tomar el comando y reunir los recursos para que este propósito expansivo de la onda encantada del humano, ¿cierto? Este proceso expansivo de la libre voluntad se lleve a cabo. Y para eso la respuesta la da el guerrero, ¿cierto? Que nos invita a activar el cuestionamiento, o sea, cuestionar lo que estamos haciendo, la intrepidez, no tener miedo, ¿cierto? Ser valiente y enfrentar a las cosas que tenemos que enfrentarnos, y activando el poder de la inteligencia, ¿cierto? Que tenemos que ser, no sé si calculadores es la palabra, pero sí tenemos que estar conscientes de los efectos que van a tener nuestros procesos o nuestros proyectos que estamos realizando. Entonces, aquí en la cosmología pulsar de la onda encantada, tenemos en la onda encantada del humano, en donde aparece el tono entonado, ¿cierto? En la torre entonada, que se conecta con el poder del florecimiento. Acá lo está guiado por el poder del florecimiento. Siempre hay una conexión entre el tono entonado y el tono cósmico, porque en el fondo el tono entonado nos va a tomar los recursos y nos va a impulsar hacia lo que es la semilla, ¿cierto? Hacia el tono cósmico. En el fondo, el guerrero aquí nos dice cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo, este proceso del propósito, cómo podemos tomar lo que hemos visto en en estos últimos cuatro pisos, reunir estos recursos, ya sabemos cuál es el propósito, cuál es el desafío, cuál es el servicio, cuál es la forma, y ahora tenemos que tomar esto y llevarlo hacia el siguiente nivel. Y para eso tenemos que ser inteligentes, tenemos que cuestionar lo que estamos haciendo y tenemos que no tener miedo. En el oráculo la quinta fuerza está guiado por el poder del florecimiento. Tenemos que saber que el norte es desarrollar este código, es desarrollar este programa que vamos a ejecutar en el Castillo Azul, que la onda encantada de la semilla es la cuarta onda encantada dentro del Castillo Azul, y que en el fondo va a tener el código de nuestro proyecto. Es como en el fondo estamos terminando la programación. Y el guerrero nos invita a ser inteligentes, a ser intrépidos y cuestionar lo que estamos haciendo para mejorarlo, para llevar al siguiente nivel este proceso. El guerrero va a estar apoyado por el poder de la abundancia, siempre lo digo, el guerrero necesita de los recursos tanto espirituales como materiales para poder desarrollar su inteligencia. En el caso de que no tenga esta abundancia, va a estar siempre buscando en otras partes, pero siempre va a querer tener un lugar hacia donde llegar, una casa, ¿cierto? Que es lo que representa la noche, para poder salir a buscar los recursos y poder salir a luchar las batallas tanto espirituales, ¿cierto?, como materiales, que se requieran para lograr los objetivos y tener en este caso, como el guerrero entonado, los recursos para la expansión. El desafío va a estar dado por el poder de la muerte, ¿cierto? La intrepidez tiene una relación directa con la muerte, porque la intrepidez es la valentía o la ausencia de miedos, y el miedo por naturaleza es la muerte, ¿cierto? De ahí nacen todos los demás miedos.
Por lo tanto, el enlazador de mundos siempre nos va a estar dando esta oportunidad, ¿cierto? Siempre nos invita a soltar lo antiguo para dar paso a lo nuevo y poder de esta manera siempre tener un ciclo de renacimiento y de crecimiento que en el fondo buscamos con todos los procesos evolutivos que estamos desarrollando. El guerrero entonado tiene como culto a la serpiente solar en este caso, pero al poder de la fuerza vital, en donde el guerrero necesita energía para poder luchar sus luchas, por así decirlo. Tiene que tener toda esta inteligencia, este cerebro reptiliano que se lo da la serpiente, toda la energía, todo este poder de la sexualidad de la serpiente para poder contar y sentirse fuerte, para poder cumplir con sus objetivos. En el fondo, el guerrero tiene como culto el poder de la serpiente para contar con la energía necesaria para así poder desarrollar los procesos. Entonces, en la cosmología pulsar de la onda encantada decíamos que estamos en la cuarta dimensión del tiempo, tenemos esta conexión que después se va a conectar con el poder de la iluminación y finalmente con el poder del florecimiento y que nos va a invitar a tomar los recursos necesarios para poder hacer esta expansión. ¿Les parece que vayamos al siguiente piso? Bueno, llegamos entonces al piso rítmico, o a la cámara rítmica, perdón, de esta onda encantada del humano, en donde estamos expandiendo el propósito de la libre voluntad, en donde aparece el KIN 97, ¿cierto? Tierra rítmica roja, que nos dice, yo organizo con el fin de evolucionar, equilibrando la sincronía, sello la matriz de la navegación con el tono rítmico de la igualdad y me guía mi propio poder duplicado como todo tono rítmico. Entonces, el tono rítmico nos invita a comandar la igualdad, ¿cierto? El tono entonado nos invita a tomar el comando. Entonces, ahora estamos comandando la igualdad, ¿cierto? ¿Para qué? Para administrar el desafío. Si vemos aquí en la cosmología pulsar de la onda encantada, la tierra rítmica está conectada con el desafío, ¿cierto? Con el caminante del cielo que vimos en el segundo piso, en la cámara lunar de esta onda encantada. Entonces, en el fondo, la tierra rítmica viene a ver cómo podemos extender esta igualdad a los demás, cómo podemos hacer que todo esto que estamos haciendo, todo este proceso de maduración, de expansión de la libre voluntad, cómo podemos hacer que esto se expanda hacia todos, ¿cierto? Para poder influir a los demás. Y para eso, la respuesta viene dada por la tierra roja, ¿cierto? Que nos invita a activar la evolución, la sincronía y la navegación. La tierra nos invita a evolucionar, ¿cierto? Nos dice, ¿qué pasa si nosotros no evolucionamos? Nos invita a estar conectados con la tierra, con la madre naturaleza, ¿cierto? Con los procesos evolutivos naturales. En el fondo, la Tierra nos está diciendo que para poder tomar el desafío de expandirnos, esa expansión tiene que ver con un proceso de navegación interno, un proceso de descubrimiento, un proceso de descubrimiento de las sincronías, ¿cierto? De encontrar las sincronías necesarias para poder generar esta igualdad, este equilibrio que nos da el tono rítmico para así poder administrar el desafío. Decíamos que el desafío era expandirnos, ¿cierto? Era salir a explorar en el espacio, pero tenemos que de esta manera el espacio está en la Tierra. Ahí es donde tenemos que explorar, en la Tierra tanto externa como interna. Nuestro cuerpo también en una Tierra, ¿cierto? En la Tierra de nosotros mismos, en nuestro planeta, ¿cierto? Interno, nuestro traje espacial. Y de esta manera tenemos que aprender a leer las sincronías para poder igualar todos estos procesos, tenemos que conectarnos telepáticamente, tenemos que ser o activar la telepatía. Y para eso la palabra clave es sincronía. La Tierra nos invita a evolucionar navegando a través de las sincronías. Entonces, en el oráculo de la quinta fuerza, la guía va a ser el mismo poder duplicado, ¿cierto? El poder de la navegación, es decir, para poder navegar en igualdad, ¿cierto? Y en equilibrio, tenemos que estar conectados con la Tierra, con el proceso evolutivo y con la sincronía. Vamos a recibir el apoyo del espíritu, ¿cierto? Del poder del espíritu, que es el poder del viento. Porque el viento se mueve libremente en la Tierra. Tenemos que actuar como el viento, tenemos que actuar libremente para así poder comunicar aquello que queremos decir y aquello que queremos hacer. Vamos a tener como desafío el poder de la realización, porque en el fondo estamos creando algo nuevo, estamos creando ya sea un proceso evolutivo, un nuevo ser, una nueva expansión de nuestro ser o un nuevo proyecto, ¿cierto? Un nuevo proceso de creación, de creatividad que estamos evolucionando y para eso necesitamos nuestras manos. Tenemos nuestra mente, así creamos y con nuestras manos realizamos. Y la Tierra nos invita
a recordar eso, que en el fondo tenemos nuestras manos para crear, ¿cierto? Para poder realizar aquello que necesitamos hacer y de esta manera sanar internamente a través del conocimiento. El poder oculto de la Tierra es el poder del florecimiento, que nuevamente aparece la semilla en esta onda encantada, que es la trascendencia. En el fondo, en este proceso evolutivo estamos evolucionando el código, ¿cierto? El código, el programa que vamos a evolucionar. La semilla aparece como la trascendencia dentro de esta onda encantada, por lo tanto nos invita a que este proceso evolutivo siempre vaya en relación a generar este programa de la manera más fina posible. Estamos en el tono rítmico, estamos administrando el desafío, por lo tanto, este desafío de expansión que termina, como les digo, en el tono cósmico de la semilla, vamos a tener que evolucionar este proceso del florecimiento, de la atención y la conciencia a través de las sincronías que nos propone la Tierra. Entonces aquí en la cosmología pulsar tenemos el tono rítmico, ¿cierto? Se conecta con el desafío y después se conecta con la manifestación, que es la manifestación del nacimiento de el proceso de refinación madurado, ¿cierto? Ya vamos a tener clarísimo cuál va a ser el proyecto, cómo lo vamos a hacer o cuál va a ser nuestro proceso evolutivo para poder generar de esta manera en la última parte de la onda encantada el código de la semilla. Así que ¿les parece que vayamos al siguiente piso? Bueno, llegamos a la cámara resonante al interior de esta onda encantada del humano, en donde estamos expandiendo el propósito de la libre voluntad, en donde aparece el KIN 98, que se llama espejo resonante blanco, y que nos dice yo canalizo con el fin de reflejar, inspirando el orden, sello la matriz del sinfín, con el tono resonante de la sintonización, me guía el poder del corazón, que es el poder del perro, ¿cierto? Entonces, llegamos al tono resonante en donde nos invita a sintonizar el servicio con la acción. El tono resonante es el tono 7, que es el que está justo al medio en la onda encantada. Sabemos de que el 7 es justo la mitad, por lo tanto está la misma cantidad de procesos hacia atrás con la misma cantidad de procesos hacia adelante, ¿cierto? El 7 está justo en el medio del 13. Por lo tanto, siempre nos invita a sintonizar con todo, a sintonizar con los demás, a sintonizar con nosotros mismos y a sintonizar con los procesos, ¿cierto? Pero principalmente, según lo que le dice acá la cosmología pulsar de la onda encantada, a sintonizar con el servicio. Vamos a sintonizar con cuál era el servicio, ¿se acuerdan? El servicio era la temporalidad. Nosotros para poder expandir esta libre voluntad vamos a tener que estar conectados con el momento presente. Y el espejo nos va a dar esta visión, este reflejo, este poder de poder vernos a nosotros mismos para saber en dónde estamos. De esa manera vamos a ver realmente dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Que en el fondo lo que nos dice el tono 7, ¿cierto? El tono resonante. ¿Cómo podemos sintonizar con esta armonía, ¿cierto? ¿Cómo podemos estar en armonía con el centro? Con esta columna mística que habla el Solkin, la columna 7, en donde estamos sintonizados con de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso, ¿cómo podemos sintonizar el servicio? ¿Cierto? El servicio está en este proceso de la onda encantada, representado con el mago, con la acción, que en el fondo está en el tono autoexistente, que está con la creatividad. ¿Cómo podemos conectar el servicio, la temporalidad, con la acción, con la creación de la mente, con la visión? ¿Cómo podemos sintonizar esas dos cosas? A través del reflejo, de ver las cosas como realmente son, ¿cierto? Para así generar el orden necesario para poder continuar con este proceso expansivo. En el oráculo de la quinta fuerza vemos que en el King Guía aparece el perro resonante, que tiene el poder del corazón, del amor incondicional. Todo proceso evolutivo tiene que ver con el amor, ¿cierto? Con el poder del corazón. Cuando hacemos nuestras cosas, las hacemos por amor, no las hacemos por ganar recursos o las hacemos por ser famoso o por hacer cualquier cosa. Tenemos que hacerlo desde el amor. Esa es la fuente primordial. Y como aquí estamos generando un código refinado del proceso, de los procesos evolutivos que estamos viviendo o de los proyectos que estamos desarrollando, tenemos que entender que en el corazón es donde está la guía de poder reflejar sinceramente cuál va a ser este código, este programa que vamos a estar evolucionando.
el poder, el espejo va a estar apoyado, ¿cierto?, por el poder del nacimiento, que es el dragón, que siempre nos va a dar esa posibilidad de que nos va a entregar lo necesario, ¿cierto? La acción de nutrir del dragón es como la madre, ¿cierto? Como el seno, ¿cierto? Esta nutrición que entrega la madre a su hijo para que cuente con lo necesario. Y también nos va a permitir reflejarnos. El dragón, yo siempre digo, el dragón es como un animal mitológico, ¿cierto? Siempre grande, pero no sabe que es tan grande hasta que se mira en el espejo, ¿cierto? Y cuando se mira en el espejo, entiende que lo que tiene que hacer es entregar lo necesario para poder continuar con el ciclo de nacimiento y muerte, que es lo que en el fondo representa el poder del sinfín del espejo. El desafío va a estar dado por el poder de la elegancia de la estrella. La estrella es el artista. Por lo tanto, recordar que todo proceso evolutivo personal y todo desarrollo de proyecto que estamos haciendo, en el fondo es un desarrollo artístico. TE es igual a arte, es la fórmula de la ley del tiempo, en donde T, ¿cierto?, es la frecuencia 1320, es la energía. Cuando mezclamos la energía con la frecuencia 1320 generamos arte. Y ese arte, cuando es puro, es infinito, que en el fondo es lo que una interpretación de lo que podemos decir sobre el poder del sinfín. El poder oculto del espejo es el poder de la abundancia. Porque en el fondo, cuando nosotros reflejamos quiénes realmente somos, generamos abundancia, tanto espiritual como material, sin duda. Pero en el fondo, cuando nosotros nos miramos en el espejo y no resonamos con lo que vemos, no vamos a generar abundancia. Y la abundancia, como decíamos anteriormente, es lo necesario para que todo proyecto y todo proceso evolutivo se dé. Necesitamos abundancia de energía, necesitamos abundancia espiritual, ¿cierto? Y necesitamos abundancia material para lograr nuestro objetivo. Y en este pisto, en esta cámara resonante, en donde aparece el espejo resonante, se nos invita a recordar, a sintonizar la atemporalidad con la creatividad y la visión del águila, que en el fondo es lo que vamos a estar conectando en el próximo piso. ¿Les parece que vayamos a ver el próximo piso? Bueno, llegamos a la cámara galáctica al interior de esta onda encantada del humano, en donde estamos expandiendo el propósito de la libre voluntad, en donde aparece el KIN 99, que es la tormenta galáctica azul, que nos dice: yo armonizo con el fin de catalizar, modelando la energía, sello la matriz de la autogeneración, con el tono galáctico de la integridad, me guía el poder de la abundancia, el poder de la noche, de que veníamos hablando al final, el poder oculto del espejo resonante, ¿cierto? Entonces, la tormenta galáctica o la cámara galáctica nos pregunta: ¿vivo lo que creo, cierto? ¿Estamos viviendo de verdad lo que estamos haciendo? Nos invita como a cuestionarnos, ¿cierto? Pero en el fondo, ¿para qué? Para poder integrar la forma, en donde la acción que estábamos buscando en el piso autoexistente toma la forma, en la forma necesaria, la forma que estamos buscando para poder desarrollar el código. Aquí, bueno, y para lograr esa forma, la respuesta viene dada por la tormenta azul, ¿cierto? Que nos dice, nos invita a activar la catalización, ¿cierto? La concentración de energía en un foco dirigido, la energía, ¿cierto? Toda esta energía de procesos de cambio, y la autogeneración de energía. La tormenta representa cambio. Venimos de la onda encantada de la tormenta, ¿cierto? Siempre cuando aparece el piso galáctico, en el fondo se cierra un ciclo de 20, o sea, han pasado 20 días desde que comenzamos la onda encantada pasada, la onda encantada de la tormenta. Y ahí genera esta integridad de este piso galáctico. Que en el fondo, en la onda encantada de la tormenta se nos enseñó que los cambios son la única constante, que no tenemos que tener miedo a los cambios, que tenemos que abrazar a los cambios. Por lo tanto, acá la tormenta nos dice: si es que hay algún cambio que tienes que hacerle a tu proyecto, aún está a tiempo, siempre está a tiempo. Estamos desarrollando libremente el proceso expansivo de la creatividad, ¿cierto? De la libre voluntad, a través de la sabiduría, de lo que hemos adquirido, del conocimiento que hemos adquirido con nuestros procesos evolutivos. Estamos generando un proyecto que requiere de maduración, que requiere de un código, pero siempre estamos disponibles o abiertos al cambio, ¿cierto? A que la energía fluya por nosotros mismos y nos permita creer y crear todo lo que estamos buscando. Aquí en la cosmología pulsar de la onda encantada, el tono galáctico se conecta con la forma, ¿cierto? Con el tono autoexistente, que era la visión de lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar abiertos a los cambios. Y cuando nosotros juntamos la visión con los cambios, da como resultado la abundancia, que en el fondo es el guía de este KIN 99, el poder de la abundancia,
que nos va a invitar a cooperar, a compartir toda esta abundancia con nosotros, con nosotros mismos, con nuestros seres cercanos y con todos los demás, enseñando, mostrando, educando. En general, dependiendo también hacia dónde vayamos evolucionando y hacia dónde, o el proyecto hacia dónde lo queramos dirigir, ¿cierto? Hacia dónde lo estamos desarrollando. Pero en el fondo estamos conectando la forma con la acción, que aquí se nos da con el sello solar de la tormenta, que luego va a estar guiado, como decía, con el poder de la abundancia, va a generar esa abundancia tanto espiritual y material que estamos buscando. ¿Qué es lo que en el fondo nos va a estar guiando? Cuando nosotros vemos el oráculo y la quinta fuerza de este kin, nos damos cuenta que todo cambio que vaya direccionado con integridad va a generar abundancia. Es decir, cuando los cambios son reales, cuando son conscientes, cuando están bien dirigidos, la abundancia va a aparecer. Siempre tenemos que estar en la búsqueda de esa abundancia espiritual y en la búsqueda de esa abundancia material. Porque si no tenemos abundancia espiritual y si no tenemos abundancia material, los cambios nos van a chocar y vamos a sentir como que nos golpean. Pero si estamos abiertos, vamos a fluir con ese cambio y vamos así poder cambiar. Eso nos habla mucho sobre el poder del apoyo, ¿cierto? Sobre el poder de la fuerza del fuego universal, perdón. Que en el fondo después de la tormenta sale el sol. Siempre después de los cambios viene una nueva luz, viene una renovación. Piensen en su vida. Cada vez que han tenido un problema y ustedes piensen que va a ser el final, ha salido el sol nuevamente. Ese es el fuego universal, en la iluminación. Y en el desafío nos invita a fluir con el agua universal. La tormenta es agua, ¿cierto?, en movimiento. Pero cuando nosotros fluimos con la tormenta, en el fondo nos centramos en el centro de la tormenta, donde todo es calmo. Cuando nosotros luchamos contra la tormenta, nos vamos a los extremos, en donde es el caos o el desorden. Por lo tanto, para poder generar el cambio o establecer que el cambio es la única constante en nuestra vida, tenemos que aprender a fluir con esos cambios y de esta manera, cuando fluimos con los cambios, de verdad generamos esta integridad en este proceso expansivo de la libre voluntad. Es decir, somos libres de aceptar los cambios como son y no luchar contra ellos. En el poder oculto aparece el poder del espíritu, que es el poder del viento, porque en el fondo el viento y la tormenta son uno solo. Cuando nosotros juntamos el viento con el agua, tenemos la tormenta. Por lo tanto, el viento nos invita a comunicar, nos invita a ser conscientes con nuestras palabras, a ser conscientes con nuestro espíritu, a ser conscientes que el cambio es la única constante y que la energía que trae la tormenta es necesaria para poder generar este código de florecimiento que estamos buscando con la trascendencia o este proceso expansivo de la onda encantada del humano, que en el fondo vamos a necesitar constantes cambios y constantes reprogramaciones. Es como cuando uno programa, tiene un código y después tiene que andarlo limpiando, depurando, ¿cierto? En el fondo la tormenta nos enseña eso, que vamos a tener que estar constantemente depurando todo lo que estamos haciendo porque de esta manera vamos a estar fluyendo con el cambio y de esta manera vamos a tener la integridad necesaria para poder expandir este proceso de la libre voluntad hacia el poder del florecimiento. ¿Les parece que vayamos con el siguiente piso? Bueno, llegamos a la torre solar al interior de esta onda encantada del humano, en donde estamos expandiendo el propósito de la libre voluntad. Y en esta torre solar aparece el 1500, ¿cierto? Que se llama Sol Solar Amarillo y que nos dice: yo pulso con el fin de iluminar, realizando la vida, sello la matriz del fuego universal, con el tono solar de la intención, ¿cierto? Y me guía el poder de la inteligencia, que es el poder del guerrero, ¿cierto? Aquí vemos en la cosmología pulsar de la onda encantada que estamos aquí en el piso 9 y se conecta nuevamente con el guerrero, con el piso 5 en donde tomamos el control, ¿cierto? Entonces, la torre solar formaliza la acción. Es decir, ya, ok, en el tono galáctico integramos, ¿cierto? Y ahora tenemos que accionar, ya sabemos todo. Todo lo que tenemos todos los recursos, pasamos por 4 y después 4 más, ¿cierto? Dividimos el propósito, el desafío, el servicio, la forma, después cómo tomamos los recursos del propósito, cómo administramos el desafío, cómo sintonizamos con el servicio, cómo armonizamos, damos integridad a la forma. Ahora ya tenemos todo lo necesario para accionar. Y la acción viene dada por el fuego universal, es decir, la iluminación, ¿cierto? La vida. Pum, se prenden los focos y sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para qué? Para saber cómo alcanzar este propósito de expansión de la libre voluntad. Por lo tanto, ponemos en movimiento la acción
Y de esta manera contamos con los recursos, contamos con la luz, contamos con la fuerza para poder llegar hacia el piso 13, ¿cierto? O sea, el piso cósmico, en donde vamos a expandir este proceso de la libre voluntad hacia el código del florecimiento, ¿cierto? O sea, hacia lo que es la trascendencia de esta onda encantada y de este castillo hacia la siguiente onda encantada de la serpiente y el siguiente castillo azul, ¿cierto? Estamos conectados con la cuarta dimensión del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esta acción se ponga en movimiento? Tenemos que activar la iluminación, tenemos que ser luz, tenemos que saber, claro, el foco hacia dónde ponerlo. Tenemos que estar vivos, ¿cierto? Tenemos que generar la vida. La vida es lo que nos da la posibilidad de expandirnos. Por lo tanto, cuando somos libres y tenemos vida, accedemos a este fuego universal, que este fuego universal es esta energía plasmática que llega al sol, que se va hacia los cinturones de Van Allen y genera este magnetismo, esta radioactividad, que en el fondo es la protección que da vida y que llega a la biosfera y que se transforma la energía para que nosotros podamos vivir. En el fondo, en nuestro proyecto, en nuestra vida, está pasando lo mismo. Tenemos que conectar con la conciencia solar. Tenemos que conectar, somos seres de luz en el fondo. Y para poder saber cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro desafío, tanto en esta onda encantada como en nuestra vida, tenemos que estar conectados con el Dios Sol, ¿cierto? Con el Señor Solar, con el Ahau que decían los mayas, para así tener claro que todo proceso de expansión que tenga algún tipo de libertad o que esté relacionado con la libertad, la influencia y la sabiduría del humano, va a ser accionado por esta energía del fuego universal. En el oráculo de la quinta fuerza, el sol solar está guiado por el guerrero solar, que en el fondo nos va a entregar como guía la inteligencia. Tenemos que hacer, pero no tenemos que hacer a tontas y a locas. No tenemos que creer que la luz nos va a iluminar, porque la luz no discrimina, muestra todo. De repente nosotros decimos, oye, mira, sabéis que en el mundo hay mucha delincuencia, hay mucha violencia. Claro, porque la luz nos muestra esa violencia. Si no hubiese luz, no la veríamos, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que ser inteligentes hacia dónde vamos a estar dirigiendo nuestra luz, hacia dónde vamos a estar dirigiendo nuestras intenciones, porque en el fondo hacia donde dirigimos la luz es donde se muestra la vida. Y como estamos en un proceso y en unos proyectos, desarrollando proyectos y estamos desarrollando procesos, tenemos que saber con inteligencia, cuestionando todas las cosas en el camino, hacia dónde dirigir esa luz. Para lograrlo vamos a tener el apoyo de la autogeneración de energía, ¿cierto? De la tormenta que lo vimos en el piso pasado, en donde nos va a entregar todos los recursos necesarios energéticos para poder iluminar en cualquier dirección que queramos. Vamos a estar desafiados por el poder del corazón, ¿cierto? El amor incondicional del perro, porque en el fondo nosotros somos seres amorosos, somos seres que amamos incondicionalmente. El perro es leal, nosotros tenemos que ser leales con nosotros mismos, leales con nuestra familia, leales con nuestros amigos, porque en el fondo ese es el poder del corazón, el poder entender que todos somos parte de un mismo planeta, que todos somos parte de una misma raza, somos todos parte de una misma humanidad. Por lo tanto, cuando nosotros estamos expandiendo el poder de la iluminación, ¿cierto? Cuando estamos entendiendo que es el poder de este fuego universal, el corazón es importante, porque en el fondo el amor es lo que en la enseñanza de Jesús, ¿cierto? En la enseñanza de todas las religiones, que el amor es fundamental para poder expandir cualquier proyecto y cualquier proceso. Finalmente en el poder oculto aparece el poder del nacimiento, porque el sol viene a cerrar el ciclo de 20 y el dragón viene a partir del ciclo del 1. Por lo tanto nos habla de la ciclicidad, en donde el sol y el dragón, el 20 y el 1 suman 21, que es Hunapku 21, ¿cierto? La unidad de la totalidad, que es lo que nos enseña el proceso de los arquetipos galácticos. Se puede ver en los ocultos, se puede ver en varias partes. Esto lo vamos a estar viendo también en profundidad en el taller que vamos a estar dando, así que si te interesa saber un poco más sobre eso, también puedes inscribirte en ese taller. Pero en el fondo aquí lo que nos dice el fuego universal es que para poder iluminar de manera correcta tenemos que saber que estos son procesos y que los procesos requieren de ser nutridos para que así podamos nacer nuevamente, generar este ser que nos da el dragón, para así poder darle vida, que es en el fondo la esencia del sol. Como vimos anteriormente aquí en la cosmología pulsar de la onda encantada, estamos ya en el piso 9, empezamos ya a dar el último proceso de 4, ¿cierto? La liberación, ¿cierto? La manifestación, liberación y cooperación para llegar a este punto que es la trascendencia, que es lo que me decíamos antes, el punto de expansión,
de la unidad de medida fractal, que es la onda encantada. ¿Vamos al siguiente piso? Bueno, llegamos a la cámara planetaria, al interior de esta onda encantada del humano, en donde estamos expandiendo, ¿cierto?, el propósito de la libre voluntad, en donde aparece el Kin 101, que se llama Dragón Planetario Rojo, y que nos dice: yo perfecciono con el fin de nutrir, produciendo el ser, sello la entrada del nacimiento, con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder del agua universal, que es el poder de la luna, ¿cierto? La cámara planetaria nos invita a manifestar el desafío, ¿cierto? Es donde la acción y el desafío se encuentran y que nos preguntan cómo podemos perfeccionar o cómo podemos manifestar lo que estamos haciendo. Entonces, y la respuesta viene dada, ¿cierto?, por el sello solar del dragón rojo, que nos dice, nos invita a accionar, ¿cierto?, lo que es la nutrición, nos invita a activar el ser y nos invita a activar el poder del nacimiento. En este proceso de la onda encantada, ¿cierto? El piso planetario aparece en el piso 10, o la cámara planetaria aparece en el piso 10, y nos conecta con el desafío, ¿cierto? Nos conecta con el desafío y la acción. Veníamos de la acción que está dado por el Sol, ¿cierto? Con su poder del fuego universal. Entonces ahora estamos activando el desafío con esta acción. Y el desafío era expandirnos. ¿Y expandirnos hacia dónde? Hacia la creación de un nuevo ser. El ser del nacimiento. Un nuevo proceso. Siempre el tono planetario nos va a dar este proceso de creación. Hacia dónde se manifiesta esta onda encantada. Entonces aquí partimos como un humano que estamos expandiéndonos libremente, pero cuando nos expandimos libremente llegamos a manifestar la acción. ¿Y cuál es esa acción? La creación de un nuevo ser, el nacimiento de un nuevo ser que necesita ser nutrido. Y ese nuevo ser va a estar de luego codificado en el programa de la semilla, ¿cierto? Que es la trascendencia. Pero que lo importante es que va a necesitar ser nutrido. El caminante del cielo nos invitó a expandirnos, ¿cierto? La tierra en el tono rítmico nos invitó a navegar este espacio. ¿Para qué? Para poder dar nacimiento al nuevo ser. Para poder dar lo necesario para que la acción y este desafío de expansión se encuentren y de esta manera poder crear al nuevo ser, poder crear el nuevo proyecto, poder crear el nuevo proceso que estamos viviendo para poder trascenderlo hacia la siguiente onda encantada. En el oráculo de la quinta fuerza, el dragón planetario está guiado por la luna planetaria, que nos va a entregar el agua, el poder del agua universal. Es decir, nos va a entregar el agua, lo necesario, vamos a tener que fluir, vamos a tener que purificar constantemente este nuevo ser, pero con agua vamos a poder tener los recursos necesarios para poder alimentar este ser que estamos creando, este proyecto que estamos creando, para así contar con todo lo necesario y entender que siempre vamos a tener que estar moviéndonos, porque el agua es movimiento, es emoción, ¿cierto? Por lo tanto, este ser va a tener que, o este proyecto que estamos haciendo va a tener que ser un proyecto en el cual nos sintamos emocionales, pero siempre vamos a tener que estar fluyendo para poder llevarlo hacia el mar, ¿cierto? En esta analogía del río que va desde la montaña hacia el mar. Para lograrlo vamos a contar con el apoyo del poder del sinfín, del espejo, ¿cierto? Con la acción de reflejar, en donde vamos a poder ver esta nueva creación, vamos a poder ver los resultados de este proceso evolutivo que estamos haciendo en este nuevo ser, ¿cierto? Para así poder determinar verdaderamente quiénes somos o qué es lo que estamos haciendo, cuál es el proyecto, cuál es el código, para así poder desarrollarlo. Vamos a estar desafiados por el poder de la magia, del mono, que nos va a invitar a jugar, ¿cierto? Recordar que todo esto al final es un juego, el juego de la vida, en donde estamos constantemente evolucionando y estamos constantemente muriendo y naciendo todos los días, ¿cierto? Y no olvidar de eso, que nuestro cuerpo crece, pero que nuestra alma es siempre joven, ¿cierto? Siempre está ese niño codificado en nuestro interior. En el poder oculto aparece el poder del fuego universal, que es al contrario que vimos en la onda encantada, en el piso anterior, ¿cierto? En la torre solar. Eh, Vamos a necesitar, este ser necesita de luz, necesita de vida, necesita de fuego, necesita de plasma, necesita de toda la energía necesaria para poder seguir con el proceso. Aquí ya con la manifestación, con la cámara planetaria, ya hemos manifestado el cambio. Ya llegamos al punto en donde logramos el objetivo de evolucionar, ¿cierto? Que es lo que nos propone toda la onda encantada. Evolucionar, ¿cierto? Este proceso
de la libre voluntad. Y ahora nos van a quedar los siguientes pisos, que es cómo podemos empezar a liberarnos de este proceso, llegar al resultado para poder trascenderlo hacia el siguiente castillo y hacia la siguiente onda encantada. Vamos con el siguiente piso. Llegamos a la cámara espectral al interior de esta onda encantada del humano, en donde estamos expandiendo el propósito de la libre voluntad, en donde aparece el 1502, ¿cierto? El viento espectral blanco, que nos dice: yo disuelvo con el fin de comunicar, divulgando el aliento, sello la entrada del espíritu, con el tono espectral de la liberación, y me guía a mi propio duplicado, como todo sello o token que tiene un punto dentro de su tono galáctico. Llegamos entonces a la cámara espectral, en donde la acción, ¿cierto?, que está dada por el tono 9, ¿cierto?, disuelve al servicio, que es lo que está dado por el tono 3. Acá estamos en la cosmología pulsar de la onda encantada, en donde aquí nos liberamos del servicio, nos liberamos de este proceso de la temporalidad, ¿cierto?, que fuimos a sintonizar con el poder del sinfín, ¿cierto? Y en el fondo lo que nos pregunta este piso espectral es cómo libero y suelto el proceso que estamos haciendo, ¿cierto? Cómo nos liberamos. Siempre el tono espectral va a tener una conexión intrínseca con el tono magnético, porque están a 10. Aquí lo podemos ver dentro del oráculo de la quinta fuerza, que son antípodos, ¿cierto? Van a estar desafiándose constantemente, siempre va a pasar eso. Y en el fondo, la respuesta a cómo podemos liberarnos de este proceso viene dado por el sello del viento blanco, ¿cierto? Que nos invita a activar la comunicación, el aliento y el poder del espíritu, ¿cierto? La acción de comunicar, la esencia del aliento y el poder del espíritu. En el fondo, cuando nosotros estamos expandiendo la libre voluntad del humano, ¿cierto?, con su sabiduría, tenemos que ser capaces de entender que nosotros somos más que nuestro cuerpo, ¿cierto?, que en el fondo somos espíritu. Porque en el fondo, cuando somos libres, ¿hacia dónde queremos evolucionar? La libertad no significa hacer lo que queremos hacer, sino que hacer voluntariamente, conscientemente, lo que tenemos que hacer o lo que creemos que tenemos que hacer para poder llegar a nuestro siguiente paso evolutivo. Y el viento, como tiene el poder del espíritu, de este aliento, esta alma que está dentro, que sale desde nuestro interior, nos invita a liberarnos de ese proceso, en el sentido de que tenemos que entender que para poder lograr integridad en lo que es el ser humano, tenemos que tener la comunicación activada y la comunicación verdadera, ¿cierto? La transparente, la que proviene desde el aliento de cada uno de nosotros. Y aquí vemos cómo nos liberamos de este servicio, ¿cierto? Nos liberamos de la temporalidad, ¿cierto? Y nos liberamos a través del poder del sinfín. En el oráculo de la quinta fuerza está guiado por su propio poder duplicado, por lo tanto doble importancia al poder de la comunicación, ¿cierto?, al aliento y el espíritu. Y vamos a estar apoyados por el poder de la navegación. Lo vimos en la cámara rítmica, en donde el viento se mueve libremente en la tierra. En la medida que nosotros nos movemos libremente y comunicamos libremente, nos vamos a estar liberando. Y para eso está la tierra, ¿cierto? Para poder movernos, nuestro espacio, nuestra nave, nuestro hogar. Ahí es donde nosotros tenemos que desarrollarnos. No en otro planeta, no hacia afuera, sino que dentro de nuestro planeta. Honrar a la madre tierra, honrar los procesos y honrar todo lo que nosotros tenemos que hacer cuando hay que hacerlo. Como decía, siempre el tono espectral va a estar conectado con su antípoda, en este caso el poder de la libre voluntad. Somos libres para poder comunicar todo lo que queramos, sí, pero tenemos que hacerlo con sabiduría. Tenemos que hacerlo con una influencia correcta, no decir por decir, no hablar por hablar, sino que decir, medir nuestras palabras y decir lo correcto en el momento correcto. De esa manera vamos a tener un código mucho más limpio para poder desarrollarlo en el Castillo Azul, comenzando por la onda encantada de la serpiente, que es la próxima onda encantada. En el poder oculto aparece el poder de la autogeneración de la energía, ¿cierto? Que es el poder de la tormenta, que la vimos hace poco, en donde vamos a contar con toda la energía, ¿cierto? El espíritu y la comunicación requieren de energía, nuestro cuerpo requiere de energía, requiere de lo necesario para poder hacer lo que hay que hacer. Y en ese sentido, la tormenta nos va a entregar todo lo necesario para que podamos comunicar y podemos conectar con este espíritu para de esta manera poder concluir y empezar a concluir lo que es el proceso expansivo de la onda encantada del humano. Vamos entonces al siguiente piso, al penúltimo piso. Bueno, llegamos a la cámara cristal al interior de esta onda encantada del humano, en donde estamos expandiendo el propósito de la libre voluntad, en donde aparece el 1503, que se llama Noche Cristal Azul, que nos dice: yo me dedico con el fin de soñar,
universalizando la intuición, sello la entrada de la abundancia, con el tono cristal de la cooperación, me guía el poder de la visión, que es el poder del águila. Entonces, la cámara cristal nos invita a reunirnos en la mesa redonda. Nos invita, ¿cierto?, a formalizar todo lo que hemos hecho hasta este minuto, a formalizar la acción pasada, ¿cierto? Y preparar la acción futura, es decir, la próxima onda encantada, que es la onda encantada de la serpiente. Vamos entonces a reunir los recursos, ¿cierto? Nos vamos a reunir, vamos a ver lo que estuvimos haciendo, vamos a planificar lo que vamos a hacer y de esta manera vamos a generar el cierre de este proceso de expansivo de la onda encantada del humano, en donde al cerrarlo vamos a tener que lograr haber encontrado la manera de generar la abundancia espiritual y material, que es la respuesta. Es cómo podemos cooperar con esta forma, cómo podemos hacer que todo esto funcione, ¿cierto? Veíamos acá en la cosmología de la onda encantada, en donde esta noche cristal se conecta con la acción, ¿cierto? Con el tono autoexistente, pero que además es su guía. Por lo tanto, está doblemente apoyado en este sentido y nos dice que para poder cooperar y poder contar con este código que va a ser la trascendencia, el próximo piso, vamos a tener que tener los recursos necesarios, vamos a tener que haber logrado esto, vamos a tener que haber conectado con nuestro hogar, vamos a tener que conectado con nuestra intuición, vamos a tener que estar conectados con nuestros sueños. ¿Para qué? Para que de verdad todo este proceso de la onda encantada del humano y todo este proceso del castillo blanco haya valido la pena este cruzar desde el castillo rojo hasta el castillo azul a través del proceso de refinación, que es lo que nos invita el castillo blanco. Entonces, la noche nos dice, activemos el sueño para poder hacer esto, recordemos que estamos en un sueño consciente, activemos nuestra intuición, porque vamos a cumplir con el código, pero va a requerir de cambio, ¿cierto? El cambio es la única constante, y de esta manera vamos a generar la abundancia necesaria para poder planificar y poder realizar todos nuestros proyectos y todos nuestros procesos evolutivos. En el oráculo de la quinta fuerza, como ya dijimos, estamos guiados por el poder de la visión, es decir, es un momento para visionar. Qué mejor que en la mesa redonda ver lo que hicimos y ver hacia dónde vamos para poder estar en contacto y en conexión con lo que estamos haciendo. Vamos a estar apoyados por el poder de la inteligencia, recordar que la inteligencia es la medida, es decir, cuando nosotros estamos buscando abundancia, por ejemplo, en el lado material, no significa generar la mayor cantidad de recursos materiales posible, sino generar lo que necesitamos y un poco más. Eso es abundancia, porque de esa manera no nos desgastamos con la energía. Entonces la inteligencia del guerrero nos va a dar esta intrepidez, nos va a dar los cuestionamientos y en esta mesa redonda nos va a ayudar a entender cuáles son los siguientes pasos a seguir. En el desafío aparece el poder del espacio, ¿cierto? Del caminante del cielo, que en el fondo nos va a dar el espacio necesario, la exploración necesaria para que esta abundancia se desarrolle y podamos contar con ella durante todos los siguientes procesos que vamos a estar desarrollando durante las próximas ondas encantadas y el próximo castillo. Y finalmente, en el poder oculto aparece el poder del sinfín del espejo. Recordemos que el espejo apareció en el tono 7 de esta onda encantada para sintonizarnos, porque en el fondo, cuando nosotros vamos a buscar la abundancia, tenemos que primero encontrar la abundancia espiritual, la que se encuentra adentro, esa que es infinita, esa que nos lleva hacia el sinfín, nos lleva hacia la fuente, ¿cierto? Hacia Hunapku, hacia la creación, hacia la dinámica de ordenamiento galáctico, hacia God, ¿cierto? Y en el fondo, esa es la verdadera abundancia y que tenemos que recordarle en la mesa redonda. Porque en el fondo cuando generemos el código, que es el próximo piso, cuando ya tengamos el código listo, vamos a saber que ese código tiene que ser abundante en sí mismo por este acuerdo que estamos tomando dentro de la corte cristal, ¿cierto? De la mesa redonda donde nos reunimos a revisar y a preparar. ¿Les parece que vayamos al último piso de esta onda encantada? Bueno, llegamos finalmente al pórtico cósmico, al interior de esta onda encantada del humano, en donde estuvimos expandiendo el propósito de la libre voluntad y que llegamos al piso cósmico, que como decíamos, el piso cósmico y el piso magnético es un mismo piso, o sea, es un mismo concepto expandido a través de esta unidad de medida fractal al que le llamamos onda encantada, en donde teníamos el propósito de expandir la libre voluntad
Y esa expansión de la libre voluntad trae como resultado el código, ¿cierto? El poder del florecimiento, la conciencia, el programa que nosotros requerimos, ya pulido por el castillo blanco, ya madurado por la onda encantada del humano, para poder ser desarrollado a través de las próximas 4 ondas encantadas, la de la serpiente, la del espejo, la del mono y la de la semilla, principalmente, para poder tridimensionalizar nuestros procesos o tridimensionalizar los proyectos que estamos realizando. Entonces, en el pórtico cósmico aparece este 1504, que es la semilla cósmica amarilla, que nos dice: yo perduro con el fin de focalizar, trascendiendo la conciencia, sello la entrada del florecimiento, con el tono cósmico de la presencia, me guía el poder de la elegancia, que es el poder de la estrella, que es el arte, ¿cierto? Aquí en la cosmología pulsar de la onda encantada llegamos al último piso, en donde ya nos conectamos, ¿cierto? Con todos los sellos dentro de los sellos amarillos, en donde tenemos acá al humano, al guerrero, al sol y la semilla, pero aparece como guía a la estrella, el que faltaba, ¿cierto? En donde se junta todo este proceso de los sellos solares, todos los sellos solares, en este caso amarillo, para de esta manera poder generar la trascendencia, el vuelo mágico, ¿cierto? El vuelo desde el pórtico desde el pórtico cósmico, perdón, de esta onda encantada hacia el pórtico magnético de la siguiente onda encantada, en donde ya contamos con todo, contamos con el programa, expandimos libremente, sin influencia externa, con nuestra influencia y con nuestra sabiduría, este proceso de maduración del proyecto y de los procesos que estamos vivenciando. Lo hicimos libremente, lo hicimos como un ser humano, ¿cierto? Lo hicimos sin ningún tipo de atadura. Y eso nos permitió, a través de este proceso expansivo, ¿cierto? De la onda encantada, contar con lo necesario, contar con los recursos, con la inteligencia, con la luz, ¿cierto? Con la abundancia que veíamos en el piso anterior, para poder desarrollar este código. Y este código es en el cual nos tenemos que focalizar, ¿cierto? Con conciencia, para poder desarrollarlo. Y ese desarrollo tiene que ver con el poder del florecimiento. Todo código que está listo tiene que ser instalado, tiene que ser sembrado, ¿cierto? Para que pueda empezar a ejecutarse el programa del florecimiento, para poder ejecutar el programa del desarrollo personal, para poder ejecutar el programa del proyecto que estamos realizando. Todo eso está transversalmente conectado. Entonces, tenemos este tono cósmico que nos invita a trascender, nos invita a expandir nuestra alegría y nuestro amor, y nos dice: focalicémonos, es el momento de concentrarnos, tomemos conciencia, pongamos atención a lo que tenemos que hacer. Se viene la onda encantada de la serpiente, se viene el castillo azul. Este es un proceso de transformación, el azul es la transformación. Por lo tanto, va a ser un momento intenso, vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que estar muy concentrados, vamos a tener que desarrollar todo lo que hemos planificado hasta este punto, hasta estos 104 días que hemos estado iniciando y puliendo todos nuestros proyectos. Va a llegar el momento de hacer, pero ya contamos con el programa, ya contamos con la semilla, ya contamos con este desarrollo pequeño que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. No sabemos en qué es lo que nos vamos a transformar, pero sí tenemos claro que va a ser un proceso artístico. ¿Por qué? Porque está guiado por el poder de la elegancia, ¿cierto? La estrella, este arquetipo del artista, que nos va a estar sintonizando constantemente con que todo proceso creativo es un proceso artístico. La semilla en el oráculo de la quinta fuerza está apoyada por el poder de la visión. El águila nos va a dar el momento indicado y el lugar indicado para poder sembrar esa semilla. El mago nos va a recordar y desafiar que cuando sembremos la semilla vamos a generar un proceso atemporal, vamos a tener que estar conectados con el momento presente. En esta onda encantada el mago apareció en el servicio, ¿cierto? Para poder ponernos al servicio de este florecimiento. Y esta semilla va a tener que ser sembrada en la tierra, ¿cierto? En el poder de la navegación, ¿cierto? En la sincronía. La sincronía con el mago y la visión nos van a dar lo necesario para que este código que desarrollamos libremente con la sabiduría y la influencia del humano, tengamos lo necesario para poder ejecutar este programa, que es en el fondo la primera y segunda parte de este desarrollo evolutivo del Solking. Que si nosotros lo hacemos la asociación con el Solking, con el proceso de gestación humano, es cuando ya
se sabe todo lo necesario de cómo va a ser este feto, ¿cierto? Este nuevo ser que va a empezar a desarrollarse, a transformarse, que le van a salir ahora las extremidades, que va a desarrollar todo su órgano, para así poder finalmente nacer en el King 260, ¿cierto? Que en el fondo hacia dónde vamos con todo este proceso evolutivo que es el Sol King. Así que bueno, esa fue esta lectura de esta onda encantada, un poco distinta a las anteriores. Les recuerdo que el 11 de febrero del 2024 en el 1514 vamos a tener un curso, un taller sobre el oráculo de la quinta fuerza. La intención es que cualquier persona que quiera saber sobre esto pueda inscribirse. Solo hay 13 cupos disponibles. Si no tienen ningún conocimiento, ningún problema, porque vamos a partir con los sellos solares y los tonos galácticos. Y después vamos a profundizar en diferentes dimensiones, ¿cierto? De profundidad lo que es el oráculo de la quinta fuerza. Así que los dejo invitados. Va a estar toda la información en un link que voy a dejar en la descripción de este video, y en todas las redes sociales va a estar los videos promocionales sobre este taller para que se puedan inscribir. Así que nos vemos en un siguiente episodio, espero que les haya gustado y nos vemos en la onda encantada de la serpiente, comenzando lo que es el Castillo Azul. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por compartir y seguir este canal. In la Ketch, yo soy otro tú.